Por no respetar el aislamiento, un abogado cordobés irá a juicio por contagiar el coronavirus. Un abogado que, fue diagnosticado, le hicieron el hisopado, dio positivo y sin embargo él en ese periodo de aislamiento fue a trabajar, fue al colegio de abogados y contagió a una empleada también del colegio de abogados. Bueno, esa es la primera vez que se conoce que alguien irá a juicio por un tema de estas características. Sí, hay que conocer, ¿no?, cómo es de esta manera judicial, qué es lo que trae la ley justamente, qué es lo que dice. Claro. Por eso estamos en contacto con Agustín Cohen, abogado del Instituto Proyectar de la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por atender a Telediario Federal. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días, doctor. Bueno, como bien han dicho ustedes, este abogado había sido hisopado porque había tenido un contacto estrecho, se mantenía algunos síntomas, sin embargo fue a asistir a un cliente suyo al colegio de abogados, porque el colegio de abogados de acá de la ciudad de Córdoba tiene la modalidad para que los abogados defensores puedan tener entrevistas con sus clientes dentro de la misma sede por videoconferencia y también puedan asistir en este tipo de situaciones, ¿no? Este abogado ya sabía cómo funcionaba, ya sabía que tenía que mantenerse en aislamiento y no lo cumplió lo que le había recomendado el médico. Claro. Fruto de eso se contagió una de las empleadas del colegio de abogados y desde ahí comenzó una serie de contagios que terminó con que se cerrara la sede del colegio, ¿no? Esto es, como ustedes dicen, es la primera vez que se sabe que alguien va a juicio por un contagio, y lo ha pedido lo que es la unidad fiscal que está a cargo de las investigaciones de la emergencia sanitaria, ¿no? Es la primera vez que se sabe y es un caso en particular que afecta, ¿no? Claro. Y doctor, ¿por qué en este caso se va a juicio? Porque hemos conocido de un montón de personas que han violado el aislamiento y que salieron y que contagiaron. No recuerdo dónde fue, pero hay un caso de un señor, ¿te acordás? Que fue un asado y contagió a muchísima gente. Sí. ¿Por qué en este caso llegó a la justicia y se va a juicio? No, eso habría que preguntárselo a la unidad fiscal, ¿no? Muy probablemente eso tenía que ver con alguna cuestión de la instrucción en la prueba que ha determinado que este caso tenía mayor cantidad de herramientas a la hora de llevarlo a juicio, ¿no? Son muchos en realidad los casos que hay en investigación. Esta unidad fiscal, cada vez que en la provincia de Córdoba, ¿no? Tengamos en cuenta que esto es en competencia de la provincia de Córdoba, no estamos hablando de otros distritos. Esta unidad fiscal ha intercedido en un montón de operaciones. Siempre que se habla de fiestas clandestinas son ellos quienes se encargan de velarlas. Son varias las instancias en las que han participado. ¿Por qué han elegido esta en particular? La verdad es que ha sido seguramente un criterio que tiene que ver con la instrucción de la prueba. ¿Y cuál es la pena? ¿Está estipulado? Digo, si llega a ser culpable o si llega a tener que afrontar una pena. Sí, la pena está establecida en el artículo 205 del Código Civil, no quiero mentir el número, pero si mal no recuerdo es el 205, es entre 6 meses y 2 años. Es una pena escarcelable, digamos, no tiene prisión efectiva. ¿En su momento fue denunciado el abogado cuando rompió el aislamiento? No sé si el colegio de abogados, dudo que lo haya hecho, se encargó de hacer la denuncia, si fue de conocimiento público, porque claro está, al tener que cerrar las oficinas del colegio de abogados, fue de conocimiento público, porque ya los abogados hacía tiempo que venían reclamando que se volviera a abrir la atención al público, que se volviera a abrir la justicia. Se abrió y justo se tuvo que cerrar por este episodio. Entonces, fue una situación de conocimiento público, y digo que por ahí tiene que haber involucrado eso. ¿Esto puede generar un precedente, doctor? Sí, claro que sí. Está claro. A ver, primero que nada tenemos que tener en cuenta que el artículo que se utiliza para juzgarlo es un artículo que no es que existe desde esta pandemia, sino que es un artículo que viene con el Código Penal desde origen, ¿no? Entonces, no hubo que generar mucha infraestructura nueva para poder aplicar y sancionar este tipo de delitos, sino que era un delito que ya existía y que simplemente, como el gobierno nacional y los gobiernos locales fijaron medidas para prevenir, y el artículo expresamente dice que aquella persona que violare las medidas sanitarias dispuestas por los gobiernos
para impedir el desarrollo, la propagación de una pandemia, tiene esa pena, ¿no? Entonces, eso fue lo que se utilizó y esa es la pena, ese es el delito por el que se lo está juzgando. Es el primer caso, pero seguramente va a haber muchos más. ¿Se conoce cuáles son los argumentos de él o del abogado que lo defiende, del imputado? ¿Qué ha dicho él? ¿Se conoce? No, la verdad es que yo no he tenido acceso al expediente, por lo que no podría contarte mucho al respecto. Eso habría que hablarlo con el colega, ¿no? Que lo lleva a la defensa. Doctor, muchísimas gracias por el contacto para Conteledero Federal. Un abrazo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.